La historia de la pobre madre que abandonó a sus hijos en un estacionamiento, pero nada volvió a ser lo mismo. Deja un comentario diciéndonos desde qué ciudad lo estás viendo y dale me gusta ahora, porque esta historia te tocará el corazón. En ese pueblo olvidado, enclavado entre colinas y polvo, donde las calles no están pavimentadas y las ventanas permanecen cerradas por miedo, Ana Lucía llevaba sobre sus hombros el peso de una historia silenciosa. Viuda de un hombre desaparecido, esposa de un hombre que un día se fue a probar suerte a otra ciudad y nunca regresó. Ni una carta, ni un cuerpo, ni un aviso, solo vacío. Y 3 niños, hambrientos, con fiebre y con preguntas que no sabía cómo responder. El mayor, Esteban, ya presentía las dificultades de la vida. La mediana, Camila, soñaba con cosas que su madre no podía comprar. Y la pequeña Marisol, aún en sus brazos, solo quería el calor de un pecho que ya no tenía leche. La habitación donde vivían era oscura, húmeda y apenas lo suficientemente grande para las 3 camas improvisadas. Un colchón sobre cajones, 2 mantas finas y una estufa de una sola hornilla que solo funcionaba cuando la vieja bombona de gas prestada aún tenía gas. El techo goteaba en las noches de lluvia y las ratas correteaban por los rincones como si también fueran residentes. Ana luchaba contra la desesperación todos los días, pero había noches en que la desesperación triunfaba. Limpiaba casas que nunca la llamaban 2 veces. Demasiado delgada, demasiado callada, decían, como si llevar el peso del mundo sobre sus hombros fuera un defecto. Aceptaba la calderilla sin discutir, comía el pan duro que le ofrecían con gratitud, y usaba los centavos que le sobraban para comprar leche en polvo, una pastilla de jabón o un paquete de pañales para Marisol. Todo lo calculaba en su cuaderno con un lápiz sin filo. Esa noche en particular se acabó la leche. Los niños lloraban de hambre, y Ana, de rodillas, le pidió a Dios que la guiara. «Enséñame. ¿Qué hacer, Señor? Solo soy una madre que intenta alimentar a sus hijos», susurró al techo oscuro. Se sentó en el suelo y escuchó los sollozos ahogados de Esteban mientras intentaba consolar a sus hermanas. «Mamá lo solucionará, Camila. No te preocupes». Se levantó de un salto, agarró las llaves del viejo coche que le había prestado un vecino que estaba fuera, cubrió a sus hijos con mantas y los acomodó en el asiento trasero. Estaban tan cansados que se durmieron antes de que ella cerrara la puerta. El supermercado 24 horas estaba a 3 cuadras, una caminata peligrosa pero no tenía opción. El auto ya no arrancaba. Para no despertar a los niños, apagó el motor y caminó rápido, agarrando las monedas con fuerza. «Solo para la leche, nada más», se repetía mentalmente. Pasó la esquina donde siempre veía jóvenes problemáticos y aceleró el paso al oír a un perro ladrar detrás de ella. Pero continuó. Su amor por sus hijos era más fuerte que su miedo. Aparcó el coche delante de Munsusentusen, una farola alta, la única luz de la calle. «Aquí hay luz, aquí nadie molesta a nadie», se dijo, intentando convencerse de que todo estaba bien. Besó a cada uno de sus hijos, acarició el pelo de Camila mientras se movía soñolienta y susurró: «Enseguida vuelvo, mis amores, solo esperen un poco». Luego cerró la puerta con cuidado, echó el cerrojo y cruzó la calle. El mercado olía a desinfectante y estaba en silencio. Ana caminó rápidamente por los pasillos vacíos, con la mirada fija en el estante de la leche en polvo. Cogió el paquete más barato, miró las monedas y sintió un nudo en el corazón. Aún sería suficiente. Les dio las gracias en silencio, pero afuera alguien observaba. Una mujer, desde dentro de un edificio, vio a los niños durmiendo solos en el coche y frunció el ceño.
No conocía a Ana, no sabía de su lucha, no había visto sus pies hinchados ni sus noches de insomnio. Tomó su celular, con esa justicia ciega que ignora la compasión, y llamó a la policía. Hay una mujer que abandonó a 3 niños en un coche en plena noche. Es indignante. Vengan rápido. Y allí, en ese instante, sin saberlo, Ana Lucía selló el inicio de la mayor prueba de su vida. ¿Puedes intuir a dónde va esto? Sígueme en la siguiente parte, porque aquí es cuando todo empieza a desmoronarse. Ana Lucía se quedó parada junto al coche unos segundos, respirando hondo, como si dejara allí no solo a sus hijos, sino también un trocito de su propio corazón. El miedo a despertarlos era más fuerte que cualquier otra cosa. La calle estaba oscura, demasiado silenciosa, y ella conocía bien esa zona. Robos, gritos en la madrugada, historias de madres agredidas al volver del trabajo. «Solo es un ratito, justo para comprar la leche», murmuró para sí misma, intentando calmar su mente que no dejaba de imaginar peligros. Ajustó las mantas, cubriendo los pies fríos de Marisol, enderezó el cinturón de seguridad suelto de Camila y pasó la mano por el pelo de Esteban. «Mami vuelve enseguida», susurró, con voz temblorosa. Ninguno respondió. Durmieron agotados por el hambre y el duro día. La farola iluminaba el viejo coche como un pequeño refugio en la oscuridad. Ana creía que esa luz era una protección. Cerró las puertas con cuidado, comprobó que estuvieran cerradas y retrocedió unos pasos, observando un momento. Sintió una opresión en el pecho. Algo en su interior le decía que no se fuera, pero algo más fuerte le recordaba que sin leche los niños volverían a despertar llorando. «Dios sabe, que estoy haciendo lo mejor que puedo», pensó mientras cruzaba la calle apresuradamente, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros cansados. Al otro lado, tras la cortina de un pequeño apartamento, una mujer observaba la escena con creciente atención. Se llamaba Rosa María, una viuda solitaria, acostumbrada a ver el mundo siempre a través de la desconfianza. Frunció el ceño al ver a Ana alejarse. «¿Qué clase de madre deja a los niños solos así?», murmuró, acercándose a la ventana. No vio los besos, las mantas ni la mirada angustiada. Solo vio un coche aparcado y niños inmóviles en el asiento trasero. Su corazón no buscaba comprender, solo juzgar. Para ella, eso era abandono, y el abandono en su mente necesitaba ser castigado. Rosa María cogió su móvil con mano firme, como si creyera que hacía lo correcto. «Policía, hay una mujer que dejó a 3 niños solos en un coche. Es todo muy raro», dijo con un tono de indignación que sonaba casi a satisfacción. Mientras hablaba, seguía mirando, esperando a que Ana volviera, pero los minutos se le hicieron demasiado largos a sus ojos impacientes. «Sí, en el aparcamiento frente al mercado. Es una irresponsabilidad. Estas madres no tienen conciencia», terminó, colgando inmediatamente después. Mientras tanto, Ana caminaba rápidamente por los pasillos del supermercado, contando mentalmente cada moneda. Tomó la leche, miró el precio y respiró aliviada al darse cuenta de que aún le sobraría para el pan del día siguiente. La fila estaba vacía, pero la cajera parecía demasiado lenta. Le temblaban los dedos al sostener el paquete. «Señorita, por favor». «¿Es rápido?», preguntó en voz baja. El joven asintió, ajeno a la urgencia que latía en el pecho de aquella madre. Ana miró el reloj de pared y sintió que el corazón se le aceleraba. «Me están esperando», pensó, sintiendo una opresión inexplicable. Afuera, el lejano sonido de una sirena comenzaba a romper el silencio de la noche. Rosa María sonrió levemente, convencida de que estaba protegiendo a esos niños de algo peor.
No sentía culpa ni duda. Simplemente se cruzó de brazos y esperó. Para ella, la verdad ya estaba definida incluso antes de cualquier explicación. Allí, la fe se manifestaba no como compasión, sino como rigidez moral. Ana salió del mercado con la leche en las manos, apretando el paso. A lo lejos, vio luces rojas reflejándose en las paredes. Se quedó paralizada. No, no puede ser, susurró, apretando el paquete contra el pecho. Cada paso parecía más pesado que el anterior. El miedo se convirtió en pánico y una extraña sensación le atenazaba el corazón, como si algo estuviera a punto de derrumbarse. Lo que había sido un gesto de amor hacia ella comenzaba a transformarse, sin que ella lo supiera, en una cruel acusación. Las sirenas sonaron como una puñalada en el silencio de la madrugada. Ana Lucía apretó aún más el cartón de leche contra su pecho y echó a correr. El sonido metálico de sus pasos resonaba en el asfalto, como los tambores de un juicio que aún no sabía que estaba a punto de enfrentar. Sus manos heladas temblaban tanto que apenas podía sostener la botella. Un sudor frío le corría por la espalda. Sus ojos buscaban desesperadamente el coche, y cuando por fin divisó la silueta familiar bajo la farola, se le paró el corazón por un segundo. Pero algo andaba mal, muy mal. Luces rojas destellaban alrededor del coche. 3 patrullas, puertas abiertas, policías dando vueltas, y lo peor de todo, el coche estaba vacío. «¿Dónde están mis hijos?», gritó con voz temblorosa, corriendo hacia el vehículo. «Mis hijos estaban aquí», repitió sin poder respirar bien. Uno de los policías se paró frente a ella con la mano extendida, impidiéndole acercarse. «Tranquila, señora, quédese donde está», ordenó con frialdad. «No, estaban aquí. Solo fui a comprar leche», intentó explicar Ana, con las palabras saliendo de golpe, atropelladas por la desesperación. «Mis hijos, por favor, estaban durmiendo. Los tapé». Cerré las puertas con llave. Solo fue 1 minuto, pero nadie parecía escuchar, o, si escuchaban, no lo hacían con el corazón. Los policías intercambiaron miradas, murmuraron algo por la radio, mientras Ana intentaba acercarse de nuevo. «Mis hijos, Esteban, Camila, Marisol, ¿dónde están mis hijos?». Los gritos resonaban por la calle vacía como puñetazos en el cemento. Uno de los agentes se acercó rápidamente por detrás y la agarró del brazo con fuerza. «Está arrestada por abandono infantil. Manos a la espalda». «No, es un error. Jamás abandonaría a mis hijos. Soy su madre. Solo fui a buscar leche. Tenían frío», suplicó Ana, intentando liberarse. Pero los fuertes brazos de los hombres la inmovilizaron. Las esposas se cerraron sobre sus muñecas como sentencias de injusticia. El frío metal la quemaba más que cualquier humillación que hubiera sufrido. «Por favor, que alguien me escuche», murmuró, con la voz entrecortada por las lágrimas. Pero nadie respondió. Al otro lado de Minutzentus, la calle, Rosa María observaba la escena con los brazos cruzados. Su expresión era de alivio, casi de triunfo, como si hubiera salvado a esos niños de un monstruo. Ella no vio a una madre agraviada. Él solo vio el reflejo distorsionado de sus propios traumas, proyectado en una mujer exhausta. Ana fue empujada hacia uno de los coches patrulla, mientras ella seguía mirando a su alrededor, como si esperara ver a sus hijos aparecer en cualquier momento corriendo, gritando «¡Mamá!». Pero solo vio rostros fríos, miradas críticas y órdenes cortantes que ignoraban su dolor. «¿Están bien? Dime dónde están, te lo ruego». No hubo respuesta. Solo puertas cerrándose, motores encendiéndose y el sordo sonido de la desesperación. En la parte trasera del coche patrulla, Ana se desplomó.
Lloró en silencio, con los ojos abiertos, la cara húmeda, la leche aún en sus manos, aferrada como símbolo de su verdad ignorada. La leche era la única prueba de su inocencia, de que todo esto era un malentendido, una cruel injusticia contra una madre que solo intentaba alimentar a sus hijos, pero en ese momento nada de eso importaba. En la mente de los policías, en las notas del informe policial, en la radio anunciando el rescate de los niños, ella ya era culpable, y lo que es peor, ya estaba condenada. Al llegar a la comisaría, Ana fue arrastrada al interior sin darle oportunidad de explicarse. «Por favor, solo quiero saber si mis hijos están bien. Son pequeños, no lo entenderán, se asustarán. A favor», suplicó. Pero el policía simplemente la empujó a una silla y se fue, cerrando la puerta con llave. En la soledad de aquel lugar frío, rodeada de paredes desoladas y sillas vacías, Ana Lucía sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Ella, que tantas veces había soportado la pobreza, el abandono de su marido, noches de insomnio, ahora se enfrentaba a algo que ninguna madre debería afrontar: ser separada de sus hijos como si fuera una criminal. Y lo único que quería era simplemente darles leche. Y cuando a una madre se le impide cuidar de sus hijos, algo en su interior se rompe. Algo sagrado. Algo que ninguna prisión, ninguna acusación, ningún documento oficial puede borrar. Pero esa mañana nadie quería escuchar lo que gritaba el corazón de Ana. Nadie quería escuchar lo que solo el amor de una madre sabe decir. La puerta de la celda se cerró de golpe con un golpe seco, resonando en las paredes manchadas y frías de la comisaría. Ana Lucía se quedó allí unos segundos, como si su cuerpo aún se negara a creer lo que estaba sucediendo. El sonido metálico de la cerradura al girar fue la única advertencia de que, a partir de ese momento, estaría completamente sola, sin abogado, sin familiares, sin llamadas telefónicas autorizadas. Solo el sonido de sus propios sollozos intentando escapar, amortiguados por el nudo en la garganta que parecía imposible de romper. La celda era pequeña, sucia, sin cama. Un banco de cemento pegado a la pared, una manta áspera tirada en un rincón y un inodoro destapado. El olor a moho, sudor y desesperación lo impregnaba todo. Ana se incorporó lentamente, abrazándose las rodillas, con la leche aún en las manos. No se la habían quitado, quizás por descuido, quizás por desprecio. Para ellos, ella era solo otra culpable. Pero para ella, esa leche lo era todo. Era el símbolo de por qué todo había sucedido. Era la prueba del amor de una madre, aunque nadie quisiera verla. Se quedó allí, inmóvil, durante horas. El tiempo parecía haberse detenido. El frío la hería hasta los huesos, y el silencio era demasiado profundo. Y fue en ese silencio que su mente empezó a gritar. ¿Dónde estaban sus hijos? ¿Qué les había dicho? ¿Lloraban? ¿Sabían que no los había abandonado? ¿Pensaban que su madre los había olvidado? Estas preguntas se arremolinaban como un molino cruel en su pecho. Ana susurró sus nombres suavemente, como una oración, como un mantra de supervivencia. Esteban, cuida de tus hermanas, mi amor. Mamá volverá, mamá volverá. No sabía que su foto ya circulaba en los grupos de mensajería de la ciudad, que los medios ya habían publicado titulares con palabras frías y cortantes como abandono, negligencia, pillado en flagrancia. La gente comentaba, juzgaba, reenviaba, pero nadie sabía cuántas noches Ana había pasado hambre para que sus hijos tuvieran algo más que comer. Nadie veía los callos en sus manos, el cansancio en sus ojos, ni cómo besaba a cada uno antes de dormir. La justicia, humana a veces, ignora la verdad más profunda, la que reside en el corazón,
El guardia que pasó por la celda esa mañana ni siquiera miró dentro. Ana intentó hablar, pero él permaneció en silencio, como si no existiera. El hambre ya la invadía, pero era el dolor de la incertidumbre lo que más la oprimía. Se tumbó en el banco, abrazando su leche, con la cabeza apoyada en el brazo. Le ardían los ojos, le temblaba el cuerpo, y aún así empezó a rezar, en voz baja, como le había enseñado su abuela de 1930. Niña, cuando su miedo al mundo era menor. Señor, protege a mis hijos, donde quiera que estén, no dejes que se sientan solos, cuídalos, Dios mío, te lo suplico. Pongo todo en tus manos. Las horas se hicieron interminables. A veces casi se quedaba dormida, pero el sonido de pasos en el pasillo la hacía abrir los ojos con esperanza. Ninguno era para ella, ninguna voz la llamaba. Nadie le preguntaba si necesitaba algo. No había abogado, ni visita, ni explicación. Solo el sonido de llaves girando, de puertas abriéndose para otros casos, otras historias, otros dolores. Y ella permanecía allí, invisible, olvidada, juzgada sin defensa. El tiempo, en ese lugar, parecía extenderse como una lenta tortura. Volvió a caer la noche, y Ana ya no sabía si era martes o miércoles. ¿Estaban sus hijos ya en algún refugio? ¿Los habían separado a los tres? ¿Lloraron al despertar sin ella? ¿Los había abrazado alguien? Son tan pequeños, tan inocentes, murmuró con voz entrecortada como si hablara con el techo de la celda. Ninguna respuesta, ninguna voz, solo el eco de su propio vacío. Y en medio de esa gélida soledad solo quedaba la fe, una fe inexplicable, pero que la sostenía. La fe de una madre que, incluso injustamente encarcelada, seguía creyendo que Dios lo veía todo, que escuchaba lo que nadie más quería oír. Porque en la oscuridad de la prisión, cuando incluso la esperanza parece excluida, solo la fe permanece de la mano del alma. Y fue la fe la que mantuvo viva a Ana, porque era lo único que le quedaba. En el pequeño pueblo donde todos se conocían por nombre y la vida de los demás siempre era el tema de conversación en la fila de la panadería, la historia de Ana Lucía corrió como la pólvora. En pocas horas ya no era solo una madre desesperada que buscaba leche para sus hijos. Era la mujer que abandonó a sus hijos en el estacionamiento. Los titulares de los periódicos locales salpicaron su foto tomada apresuradamente desde la comisaría, con los ojos rojos de llorar y la expresión destrozada. Atrapada abandonando a niños indefensos, madre deja a 3 niños encerrados en un coche durante la noche. Palabras duras, despiadadas, sin contexto, sin escuchar. El pueblo no pidió explicaciones. El pueblo dictó sentencia. Las radios repetían la noticia cada media hora. Las redes sociales locales se inundaron de comentarios que mezclaban indignación, desprecio y un extraño placer en juzgar. Otra irresponsable. Un niño no pide nacer, dijo una mujer de un grupo vecinal. Deberían quitarle la custodia. Hoy es la leche, mañana es algo peor. Otro hombre comentó: estas madres que viven de limosnas creen que pueden con todo. ¿Dónde han visto a alguien dejar a un niño en el coche en plena noche? ¿Qué clase de madre es esa? Y nadie, absolutamente nadie, preguntó qué la había llevado a esto. Nadie pensó en el hambre, en la desesperación, en una mujer agotada, sin red de apoyo, sin nadie. Mientras los comentarios resonaban por las calles y las pantallas, los hijos de Ana fueron llevados a un albergue municipal. Separados por edad y sexo, los ubicaron en diferentes pabellones sin previo aviso, sin siquiera entender lo que estaba sucediendo. Esteban, el mayor, de solo 8 años, intentó aparentar fortaleza. Mi madre vendrá pronto a buscarnos. Fue todo un error, les dijo al personal.
pero le temblaba la voz y buscaba a sus hermanas con la mirada por cada pasillo. Camila lloraba sin cesar, preguntando por qué ya no estaban con su madre, por qué estaban en camas desconocidas, y Marisol, aún demasiado pequeña para comprender, simplemente dormía aferrada a una sábana que no olía a hogar. Ningún psicólogo vino a explicarles la situación. Ningún cuidador miró a los 3 niños a los ojos y les dijo: «Tranquilos, vuestra madre está luchando por vosotros». No. La burocracia era fría, mecánica, automatizada. «Casos como este son comunes», decían los empleados. Pero no se trataba de un solo caso. Eran 3 niños arrancados de su hogar. Era una mujer que solo tenía amor y fe para ofrecer, tratada como una criminal. Ana, dentro de su celda, no sabía nada. Aún no la habían interrogado formalmente, ni tenía acceso a información sobre sus hijos. Pero en el mundo exterior, su imagen ya estaba destruida. Era solo un titular más, pero con un peso que nadie más cargaría por ella. Y lo más doloroso era saber que, aunque se dijera la verdad después, las palabras dichas en su contra jamás serían retractadas. La ciudad ya se había formado su opinión. Los vecinos que antes la saludaban educadamente ahora murmuraban a sus espaldas: «Siempre sospeché algo. Nadie desaparece con su marido así y está bien. Pobre, sola, 3 hijos. Era de esperar». Y cuando alguien intentaba defenderla, lo silenciaban. «¿No viste el periódico? Incluso hay una foto de la mujer esposada. Esto no es inventado». El juicio social es cruel porque no espera los hechos. Se alimenta de las apariencias, los chismes y el placer de señalar con el dedo. Y Ana, que nunca tuvo voz, ni siquiera cuando pidió trabajo en casas de familias adineradas, ahora estaba silenciada incluso en su dolor. Quería hablar, quería contar lo sucedido, quería decir que solo había salido a comprar leche. Pero nadie se ofreció a escucharla. El reportero que escribió el artículo ni siquiera fue a la comisaría. Recogió el informe policial, resumió el dolor en 3 párrafos y lo publicó. Listo, se acabó. Y mientras todos gritaban «¡Crimen!», la verdad permanecía silenciada, sepultada bajo los gritos del prejuicio. Porque cuando la injusticia es fuerte, la verdad necesita que alguien la grite. Y Ana aún no lo sabía, pero su verdad encontraría voz, aunque le costara tiempo, lágrimas y más pruebas de fe. El televisor silbaba en un rincón de la rústica habitación. La imagen era temblorosa y el sonido intermitente. Era una de esas tardes secas en la zona rural de San Miguel de Allende, cuando el calor parece detenerse. En el sillón de cuero desgastado por el tiempo, don Aurelio, un campesino de 74 años, veía las noticias locales mientras tomaba su café negro. Sus ojos ya no veían tan bien como antes, pero su mente seguía lúcida, aún ágil, sobre todo al recordar nombres y rostros que habían marcado su vida. La noticia apareció como una más, entre muchas, con el mismo tono sensacionalista que tanto detestaba. Madre arrestada por abandonar a sus hijos en un estacionamiento en plena noche. La imagen de una mujer esposada, visiblemente angustiada, cruzó la pantalla durante unos segundos, seguida de la narración de reporteros apresurados que desconocían la realidad tras el titular. Don Aurelio entrecerró los ojos. Esa mujer... Había algo en su rostro, algo en sus rasgos, en su mirada. Y entonces apareció el nombre, grabado en letras grandes y frías: Ana Lucía Mejía. Casi dejó caer la taza. Se sentó en el borde del sillón, se llevó la mano al pecho, intentando comprender la conexión que acababa de surgir. Mejía, no puede ser casualidad, murmuró. Su mente lo transportó de inmediato a tiempos lejanos, cuando aún era un joven de brazos fuertes y muchos hombres a su mando.
Uno de ellos, quizás el más leal y recto de todos, se llamaba Julián Mejía. Trabajaba sus tierras con dedicación, llegando antes del amanecer, yéndose después del atardecer y hablando con orgullo de la joven hija que criaba solo tras perder a su esposa. Mi hija será una persona honesta, don Aurelio. Crecerá con valores, aunque yo viva con el pie en la azada, decía Julián, mientras araba los campos con sudor y dignidad. Don Aurelio, aún joven por aquel entonces, admiraba a aquel hombre. Y ahora, frente a aquel televisor, sentía un peso en el pecho, como si presenciara su propia injusticia cometida contra alguien de su familia. «Es su hija, es la misma niña», dijo en voz alta, levantándose con dificultad. Fue al estante, sacó un viejo álbum de fotos, y allí, entre imágenes sepia y retratos descoloridos, encontró una foto. Julián, sonriendo con dientes faltantes, sostenía en brazos a una niña de pelo liso y expresión tímida. Detrás de ellos, los verdes campos de la vieja granja. «Ana Lucía», repitió, ahora con seguridad en la mirada. «Es ella, y si es la hija de Julián, no puede ser culpable de lo que dicen». En el fondo, sentía que era más que un recuerdo. Era un llamado. Algo dentro de él no lo dejaba estar quieto. Dios no muestra estas cosas por casualidad, pensó. Don Aurelio se giró hacia su hijo, que estaba ordenando papeles en el balcón. «¡Santiago!», gritó con firmeza. El niño se acercó rápidamente, sobresaltado. «Sí, papá. Vamos a la ciudad. Ahora. Necesito ir a la comisaría». Santiago frunció el ceño. «¿Comisaría? ¿Pero qué pasó?». «Se trata de una joven que fue arrestada, Ana Lucía Mejía. Conocí a su padre, un hombre más honesto que muchos jueces. Y ella, yo sé, no es lo que dicen. No lastimaría a sus hijos. Lo vi en sus ojos. No es culpa, es dolor. Pero papá, eso fue en la capital. Está lejos. ¿Estás seguro?». «Más que nunca, hijo. A veces Dios planta testigos del pasado para redimir a los inocentes del presente. Y esta vez es a mí a quien llama». Santiago guardó silencio un momento y luego asintió. Sabía que cuando su padre hablaba con tanta firmeza, le salía del alma. Prepararon los documentos, subieron al coche y partieron hacia la ciudad. El camino era largo, pero don Aurelio no apartaba la vista del paisaje. A cada kilómetro susurraba una oración. «Señor, si me mostraste esto, es porque quieres que hable, y si es para liberar a esta niña, que mis palabras sean escuchadas». Y así fue, movido por la memoria y la fe, que un anciano campesino decidió romper el silencio del tiempo. Porque cuando la injusticia silencia a una madre, Dios siempre levanta a alguien para hablar por ella. El viaje a la ciudad fue largo y silencioso. Don Manuel, firme al volante de la vieja camioneta, mantenía la vista fija en el camino de tierra que conducía a la carretera. A su lado, su hijo mayor, Alonso, lo observaba atentamente. Había algo diferente en esa mirada. No era solo indignación, era una certeza casi sagrada, como si el anciano hubiera recibido una vocación superior. «Papá, ¿estás seguro de que la policía te hará caso? Hoy en día todo es burocrático, lleno de papeleo, abogados». Don Manuel respiró hondo y respondió con voz serena. «No escucharán a un abogado, Alonso, pero tal vez sí a un hombre que conoce la verdad desde la raíz». Llegaron a la ciudad al anochecer. El cielo yacé. Estaba tiñendo de naranja cuando aparcaron frente a la comisaría principal. La fachada del edificio era vieja, con paredes agrietadas y un letrero descolorido. Don Manuel bajó del coche lentamente. Se ajustó el sombrero, enderezó la espalda y caminó con paso firme hacia la entrada. El recepcionista, un joven, lo saludó con desdén. «Buenas tardes, señor.
¿Cuál es el motivo de su visita? Vengo a hablar con la agente a cargo del caso de la joven detenida por abandono infantil, Ana Lucía Mejía. Quiero declarar. El joven hizo una mueca de sorpresa. El caso ya está cerrado, señor. La atraparon con las manos en la masa. Los niños están bajo custodia estatal. Don Manuel se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando sus manos callosas en el mostrador. No pedí un resumen. Pedí ser escuchado. Y no me iré hasta que me reciba alguien con verdadera autoridad. Ante la firmeza del anciano, el empleado dudó. Llamó. Habló en voz baja con alguien al otro lado de la línea. A los pocos minutos, el jefe de policía apareció en el pasillo. Era un hombre de mediana edad, con expresión cansada y mirada pragmática. «Buenas tardes. ¿Dijo que tenía algo que decir sobre la señora Ana Lucía?» Don Manuel asintió. «No solo tengo algo que decir, tengo la obligación de decirlo». Y entonces lo llevaron a una pequeña habitación con paredes desnudas y una mesa de madera. Se sentó, se cruzó de brazos y comenzó. Conocí a su padre, Julián Mejía. Trabajó en mis tierras durante más de 20 años. Un hombre honorable, enviudó a temprana edad, crió a su hija con dignidad y trabajo duro. Nunca aceptó caridad, nunca eludió responsabilidades. Y esa niña era su orgullo y alegría. Ana Lucía creció corriendo entre los cultivos, aprendiendo el valor de la verdad y la fe. Ella no es una delincuente oficial, es hija de un hombre recto, y no merece cargar con esta acusación. El oficial escuchó en silencio. Intentó interrumpir una vez, pero don Manuel levantó la mano, pidiéndole que lo dejara. Un terminar... Vi las noticias, vi su rostro. Sé lo que es la desesperación de una madre. No abandonó a sus hijos sin cuidado. Salió a buscar leche. ¿Alguna vez ha tenido hambre, doctor? ¿Alguna vez ha visto a un niño llorar con el estómago vacío? La pregunta quedó en el aire. El silencio en la sala era más elocuente que cualquier argumento legal. Alonso, que observaba todo desde el fondo, sintió una opresión en el pecho. Su padre nunca había hablado con tanta fuerza, con tanta claridad. El PET oficial, tras unos minutos de reflexión, suspiró. Lo que dice es serio, contradice los testimonios ya registrados. Entonces, registra la mía ahora. Porque no estoy aquí por casualidad. Estoy aquí porque la verdad no hace ruido, pero cuando encuentra coraje, puede atravesar hasta los muros más gruesos. Tras escuchar toda la historia y analizar la conexión con la familia, el jefe de policía volvió a suspirar. Tomó una hoja en blanco y empezó a escribir. Le pidió a don Manuel que firmara su declaración formal. Luego llamó a la fiscalía. Dijo que el caso necesitaba una reevaluación. Utilizó las palabras nuevo elemento de valor, error de valoración y posible exceso. Y en ese momento la historia empezó a cambiar. La verdad, por fin, daba sus primeros pasos desde la oscuridad donde había estado reprimida. Porque cuando un hombre de fe decide hablar, incluso el sistema necesita escuchar. La verdad empezó a romper el silencio, como una luz que penetra el amanecer sin pedir permiso. El sonido de las cerraduras girando por primera vez en días que parecían eternos rompió el silencio de la celda como una señal desde arriba. Ana Lucía estaba sentada en un rincón, con la espalda contra la fría pared, la manta sobre los hombros y el rostro demacrado por el agotamiento. Tenía los ojos hundidos, la piel pálida, el corazón cansado. Ya no sabía si era de día o de noche. Todo dentro era igual, oscuro, quieto, atemporal. Cuando la puerta se abrió, no reaccionó de inmediato. Solo levantó la vista con recelo. «¿Señora Ana Lucía Mejía?», dijo una empleada con voz neutra, sosteniendo un portapapeles.
Ana se levantó lentamente, con las piernas temblorosas por estar tanto tiempo parada. Sí, soy yo. La mujer le hizo un gesto para que la siguiera. La han citado para una nueva audiencia. Debe firmar su libertad provisional. Ana frunció el ceño. ¿Audiencia? Pero nadie me dijo nada. Ahora la están notificando, respondió la otra, como si entregara una carta sin leer su contenido. El camino al juzgado fue silencioso, con la mirada fija en la ventanilla del coche patrulla. Ana observaba la ciudad como si todo allí fuera nuevo. Las calles, la gente, los edificios, el cielo. Todo parecía más lejano que nunca. Al llegar al juzgado, la condujeron a una sala sencilla con una mesa larga y 2 sillas. El olor a café rancio se mezclaba con el olor a papel y tensión. El juez llegó minutos después, acompañado de un oficial del tribunal y un fiscal. Ana se sentó, con las manos entrelazadas en el regazo y el corazón latiéndole con fuerza. La jueza, una mujer de expresión firme pero serena, abrió un sobre con documentos. Respiró hondo y dijo con claridad: «Señora Ana Lucía Mejía, le informamos que, tras nuevos testimonios y una reevaluación de su caso, se retiran oficialmente los cargos en su contra». Ana abrió mucho los ojos. «¿Qué?». Su voz salió temblorosa, casi inaudible. La jueza continuó: «Recibimos el testimonio del señor Manuel González, quien conocía a fondo su historia familiar. Además, se consideraron elementos que apuntan claramente a una interpretación errónea de la situación que condujo a su detención. El Ministerio Público ha decidido archivar el caso». Ana se llevó la mano a la boca. Las lágrimas brotaron incluso antes de poder pronunciar palabra. «Mis hijos. ¿Dónde están mis hijos?», preguntó con la voz entrecortada por la emoción. El juez asintió. «Los trajeron aquí. Los están esperando». En ese momento, la puerta trasera se abrió. Esteban entró corriendo, seguido de Camila y Marisol. Vestían con sencillez, sus rostros estaban manchados de lágrimas, sus ojos buscaban desesperadamente a la persona más importante de sus vidas. Ana cayó de rodillas al suelo. «¡Hijos míos!», gritó abriendo los brazos. Esteban fue el primero en llegar. Camila lloraba, aferrada a la cintura de su madre. Marisol, en brazos de una asistente, extendió sus bracitos hacia el regazo de Ana. El abrazo entre ellas parecía eterno. Los sollozos se mezclaban con susurros de «perdóname, he vuelto, nunca más te dejaré». El agente intentó intervenir para sacarlos, pero el juez le indicó con un gesto que esperara. «Déjenlos vivir este momento. Es lo correcto». El reencuentro allí, en medio de aquella fría sala, fue la vívida imagen de un milagro silencioso. Ana, arrodillada con sus hijos en brazos, sintió cada lágrima como un sello divino, una confirmación de que Dios nunca había estado ausente. Él estuvo allí todo el tiempo, incluso cuando el mundo entero la había condenado. «Esteban, te juro que lo intenté. Todo fue por ti. Nunca, nunca te dejaría. Solo fue la leche, solo un minuto». El niño, con la cara pegada al cuello de su madre, murmuró: «Sabía que volverías». Camila, con sus pequeñas manos aferradas a la camisa de su madre, susurró: «Le recé a Dios. Le pedí que te trajera de vuelta». En ese momento, los titulares, los juicios y las horas de silencio en la celda ya no importaban. Lo que importaba era lo que se hacía realidad ante los ojos de todos. Una madre de corazón puro, restaurada por un amor que ni siquiera la injusticia podía extinguir. Porque cuando Dios sella el reencuentro con lágrimas sinceras, hasta las heridas más profundas empiezan a sanar.
La camioneta de don Manuel avanzaba lentamente por el camino de tierra que conducía a la nueva finca, mientras Ana Lucía observaba todo por la ventana con una mezcla de asombro y cautela. Los niños dormían en el asiento trasero, exhaustos tras días de tensión. El silencio dentro del coche no era vacío, sino respetuoso, como si todos supieran que este momento debía vivirse sin prisas. Don Manuel rompió el silencio con voz tranquila. No es nada especial, Ana, pero es un lugar seguro. Aquí nadie te arrebatará a tus hijos. Tragó saliva con dificultad, conteniendo las lágrimas. Después de todo, solo quería un lugar como este, respondió en voz baja. La casita estaba al fondo de la propiedad, cerca de un pequeño huerto. Era sencilla, con paredes claras y un techo viejo pero resistente. Tenía 2 recámaras pequeñas, una cocina modesta y un patio donde los niños podían correr. Ana salió del auto lentamente, como si temiera que este fuera solo otro sueño a punto de terminar. Esteban fue el primero en saltar. «Mamá, ¿vamos a vivir aquí?» Se arrodilló ante él, acariciándole la cara con ternura. «Si Dios quiere, mi amor, un día a la vez». Don Manuel sonrió al ver la escena. Aquí, Dios siempre lo permite cuando la intención es buena. Al día siguiente, antes del amanecer, don Manuel regresó a la casita acompañado de una mujer canosa de mirada acogedora. «Ana, ella es doña Teresa. Vive cerca. Te ayudará con los niños mientras trabajas». Doña Teresa sujetó firmemente las manos de Ana. «He oído tu historia. No hagas caso a lo que diga el pueblo. Aquí eres bienvenida». Ana sintió algo que no había sentido en años: pertenencia. Aquella mujer no la miró con recelo, sino con empatía. El trabajo comenzó esa misma semana. Ana empezó a ayudar en la cocina principal de la granja, preparando comidas sencillas para los trabajadores. El olor a comida caliente, el ruido de ollas y sartenes, el ritmo del trabajo honesto le devolvieron la dignidad que el sufrimiento casi le había arrebatado. «Cocinas con cariño», comentó una de las empleadas. «Es la comida de mamá». Ana sonrió tímidamente. «Es lo que yo sé hacer». Allí nadie la llamó delincuente, la llamaban por su nombre. Le preguntaban cómo estaban sus hijos, respetaban su silencio cuando era necesario. Con el paso de los días, la rutina se volvió más organizada. Por la mañana, doña Teresa llegaba temprano, ayudaba a los niños a alistarse y se quedaba con Marisol mientras Ana trabajaba. Esteban empezó a ayudar en el huerto después de la escuela improvisada de la zona. Camila se hizo amiga de otros niños de la granja. Por la noche, todos se reunían en la pequeña mesa de la cocina de la casita. «Mamá, hoy ayudé a regar las plantas», decía Esteban con orgullo. Ana escuchaba cada detalle como si recibiera una bendición. Y al caer la noche, algo diferente sucedió. Por primera vez en mucho tiempo, Ana durmió. Durmió de verdad, sin sobresaltos, sin imaginarse puertas derribadas, sin miedo a oír sirenas a lo lejos. Se acostó junto a sus hijos, observó su respiración apacible y dio gracias en silencio. «Gracias, Dios mío», susurró, sintiendo que su corazón se calmaba. El trauma seguía presente, pero ya no dominaba sus pensamientos. La fe que nunca la había abandonado ahora encontraba terreno fértil para florecer. Una noche, don Manuel pasó por la casita y vio la luz encendida. Llamó suavemente. «¿Está todo bien?» Ana abrió la puerta con una sonrisa serena. «Todo está en paz». Él asintió. Eso es lo que quería oír. Antes de irse añadió: «No le debes nada a nadie. Aquí tu historia comienza de nuevo». Ana cerró la puerta y apoyó la frente en ella un momento. Se sentía cansada, pero completa. Herida, pero reconstruyéndose. Allí no había lujos,
pero todo era suficiente. Cada pequeño gesto, cada comida sencilla, cada noche sin miedo eran pruebas silenciosas de que lo peor había quedado atrás. Cuando todo parecía perdido, nació una nueva vida, construida lentamente, sostenida por la fe que Ana nunca perdió, incluso cuando el mundo entero intentó arrebatársela. Las mañanas en la finca comenzaron a cobrar un nuevo ritmo con la llegada de septiembre. El olor a tierra húmeda, el canto de los gallos y el sonido de los primeros pasos de los niños camino a la escuela rural se mezclaban con la sencilla rutina, ahora llena de significado. Esteban, Camila y Marisol, cada uno con sus pequeñas mochilas desgastadas a la espalda, caminaban de la mano por el camino de tierra, bajo la atenta mirada de doña Teresa, quien los acompañó hasta la entrada. La pequeña escuela del pueblo no tenía paredes altas ni tecnología moderna, pero tenía lo que más le importaba a Ana Lucía en ese momento: un ambiente acogedor. Los profesores conocían a cada alumno por su nombre y al conocer la historia de esa familia, los trataban con aún más cariño y delicadeza. Esteban, a pesar de ser el mayor, volvió a sonreír con el ánimo de la profesora de ciencias, quien enseguida vio en él a un niño observador y responsable. Camila, con su encantadora curiosidad, se hizo amiga de otras niñas y empezó a aprender a leer con entusiasmo. Y Marisol, aunque aún era demasiado pequeña para entenderlo todo, empezó a tararear las canciones que aprendía durante la hora del cuento. Mientras sus hijos prosperaban en la escuela, Ana cuidaba el jardín con manos firmes y un corazón alegre. Detrás de la sencilla casita que don Manuel le había regalado, cultivaba repollo, zanahoria, cilantro, lechuga y pimientos. Las verduras crecían exuberantes bajo el cuidado de alguien que sabía que cada hoja representaba dignidad. Las regaba por la mañana antes de ir a la cocina de la finca, donde ahora era responsable de las comidas principales de los trabajadores. Preparaba platos sencillos pero sabrosos, siempre añadiendo un ingrediente especial: la gratitud. En la cocina, todos la llamaban Doña Ana, un respeto que nunca antes había sentido. Los hombres de la finca, acostumbrados a conversaciones ásperas, comenzaron a elogiar sus platillos. «La comida sabe a casa», dijo don Héctor, el vaquero más viejo de la propiedad. Un día, una joven que ayudaba con la limpieza comentó: «Dicen que has pasado por mucho, pero nunca te veo quejarte». Ana sonrió, se secó las manos en el delantal y respondió con serenidad: «Es porque he aprendido que el silencio de la fe habla más fuerte que la voz de la desesperación». Los vecinos de la finca, que al principio la miraban con recelo por lo que habían oído en televisión, poco a poco cambiaron su perspectiva. La vieron trabajar incansablemente, la vieron llorar discretamente mientras observaba a sus hijos jugar libremente, la vieron ayudar a otras mujeres de la comunidad sin esperar nada a cambio, y empezaron a respetarla, no solo por su historia, sino por la fuerza que irradiaba incluso en los pequeños gestos. «Es más fuerte de lo que parece», decían. Al final de cada tarde, Ana se sentaba en el porche con una taza de té en las manos y observaba a sus hijos jugar en el patio. A veces, los tres llegaban corriendo, sudorosos y con la cara llena de alegría. «Mamá, hoy aprendí a sembrar frijoles», decía Camila. «La maestra dijo que soy buena en matemáticas», exclamaba Esteban. Y Marisol, con la inocencia de quien ha recuperado la infancia, se acurrucaba en el regazo de su madre y simplemente sonreía. Poco a poco, las heridas del pasado comenzaron a sanar. Las noches de insomnio en la fría celda se desvanecieron en la distancia. Las miradas críticas fueron borradas por nuevos rostros que vieron en ella a una mujer valiente. La sombra de la injusticia
que una vez casi la destruyó, ahora dio paso a la tenue luz de una rutina pacífica. Ana aún cargaba con profundas cicatrices, pero su fe nunca dejó de brillar, ni siquiera en los días más oscuros. Fue la fe la que sostuvo su alma cuando todos los vientos soplaron en su contra, y ahora, con sus hijos a su lado, un techo seguro y tierra fértil bajo sus pies, Ana Lucía comprendió algo indescriptible. La verdadera paz está presente incluso en las cosas más sencillas. Porque donde antes había miedo e incertidumbre, ahora habitaba la esperanza. Una esperanza sembrada día tras día, con sus propias manos y regada con oración, perseverancia y la certeza de que Dios, incluso en silencio, nunca dejó de cuidar. El silencio a veces habla más fuerte que cualquier justificación. Y fue en absoluto silencio que Rosa María, la mujer que presentó la denuncia contra Ana Lucía, recibió el impacto de la verdad que tanto tiempo había ignorado. Estaba en casa como todas las tardes, con la televisión sintonizada en las noticias locales, cuando vio un reportaje especial sobre la superación de una madre agraviada. Las imágenes mostraban a Ana Lucía en la cocina de la finca, con sus hijos sonriendo de fondo y los vecinos dando testimonio de su fuerza y valentía. La voz de la reportera decía: acusada de abandono, Ana fue absuelta tras un testimonio decisivo y hoy reconstruye su vida con dignidad. Rosa María se quedó paralizada. El control remoto se le cayó de la mano y las palabras en la pantalla parecieron golpear directamente el peso de la culpa que ahora se asentaba en su pecho. Vio el rostro de Ana, ahora sereno, y reconoció que nunca había intentado comprender la situación. Juzgué y me equivoqué, murmuró para sí misma. Desde ese día no había hablado del caso con nadie. Evitaba el mercado, a sus vecinos e incluso las redes sociales. Su voz, antes tan llena de certeza, ahora se acallaba ante la conciencia de lo que había causado, y en su silencio se vio obligada a afrontar una dura verdad. La justicia precipitada puede causar heridas profundas y algunas nunca sanan. En la ciudad los vientos también habían cambiado. Las mismas bocas que antes condenaban ahora alababan. «¿Viste qué bien está?», susurraban en las esquinas. «Esa mujer, qué fuerte es. Criar a 3 hijos sola, después de todo lo que ha pasado, es admirable». La comunidad empezó a ver con otros ojos. Se difundieron las noticias de la injusticia sufrida y muchos se avergonzaron de haber creído tan fácilmente los titulares iniciales. El juez a cargo del caso, un hombre experimentado y acostumbrado a lidiar con casos a diario, también se sintió conmovido. Recibió una carta de la Fiscalía informando sobre el nuevo dictamen y las imágenes que demostraban el cambio total en la vida del acusado. Pidió revisar el expediente. Leyó atentamente el testimonio de don Manuel. Al llegar al informe de la trabajadora social sobre la situación actual de la familia, suspiró profundamente. Tomó un bolígrafo y escribió en una esquina de la página: «La justicia puede errar. Nunca dejemos de escuchar con el corazón». Días después, le comentó a un colega en el lunes juzgado: «¿Recuerdan el caso de la madre encarcelada por abandono? La verdad salió a la luz. Y qué historia. Confieso que me conmovió. Juzgamos tanto por el papeleo, pero hay cosas que no caben en ningún documento. Esa mujer fue agraviada, y aún así no vi venganza en sus ojos. Vi paz». Ana, por su parte, no buscó reconocimiento. Nunca se hizo la víctima, nunca alzó la voz. Cuando alguien sacaba el tema, simplemente sonreía con dulzura. «Fue Dios. Solo Él conoce el corazón. Vio mi dolor cuando nadie más quería verlo. Y fue Él quien me sostuvo hasta ahora». Lo dijo mirando a sus hijos, como confirmando que el mayor testimonio de la justicia divina
reside en el simple hecho de que siguen juntos. Una tarde, mientras recogía pimientos en el jardín con Camila, la niña le preguntó: «Mami, ¿te enojaste con esa mujer que llamó a la policía?» Ana miró a su hija, respiró hondo y respondió con calma: «No, querida, porque no me conocía y porque el perdón cura lo que el rencor destruye. Dios se encargó de todo». Camila sonrió, abrazó a su madre por la cintura y añadió: «Así que él también me cuida, ¿verdad?» Ana asintió, con los ojos llenos de lágrimas. «Lo hace, más de lo que te imaginas». Allí, entre el susurro de las hojas y el aroma de la tierra, se comprendió algo que ningún tribunal podría enseñar. Cuando la justicia humana falla, la justicia de Dios se alza, silenciosa, firme y llena de amor. Y en lugar de condenar, restaura, con pequeños gestos, con los encuentros adecuados, con paz donde antes había miedo, y con una fe que nunca se rinde ante quienes siguen creyendo, incluso cuando todo parece perdido. La casa de Ana Lucía tenía paredes sencillas, suelo de tierra y muebles donados, pero en su interior había algo que ningún lujo del mundo podía comprar: paz. Ese silencio sereno, interrumpido solo por las risas de los niños, el susurro del viento entre los árboles del jardín o el tintineo de la tetera al anochecer, era prueba de que había reconstruido algo mucho más valioso que cualquier posesión material. Tenía a sus hijos a su lado, un techo que no amenazaba con derrumbarse y un corazón en paz después de tanto tiempo en guerra. Esteban ahora ayudaba a don Manuel con las pequeñas tareas del campo, siempre curioso, siempre responsable. El niño tenía un aspecto maduro para su edad, como si llevara en su interior una profunda conciencia de lo que habían superado. A veces se sentaba con el viejo granjero en el porche y los dos permanecían en silencio durante minutos, como compartiendo un secreto que solo conocen los corazones puros. Una tarde, don Manuel le acarició el cabello y le dijo: «Eres fuerte como tu abuelo. Y tu madre tiene el corazón más valiente que he conocido». Esteban simplemente sonrió, con los ojos llenos de lágrimas, y respondió con voz entrecortada: «Ella es mi orgullo». Camila, por su parte, vivía entre cuadernos y flores. Soñaba con ser maestra y decía que quería enseñar a otros niños a no rendirse, nunca, incluso cuando el mundo parecía difícil. En su tiempo libre dibujaba a su familia y en todos ellos el sol era grande, amarillo y brillante, como si reflejara la luz que ahora llenaba su vida. Marisol creció llena de energía, traviesa y habladora, siempre persiguiendo a las gallinas en el patio o subiéndose a las sillas para ayudar a Ana a preparar el almuerzo. Don Manuel, quien una vez fue solo un granjero lejos de la ciudad, ahora se refería a ellos con visible cariño. «Son mis nietos, de corazón», decía a cualquiera que lo escuchara, «y Dios me dio este don cuando pensé que nada cambiaría en mi vida». Los domingos se aseguraba de reunir a todos alrededor de la mesa para almorzar. Observaba a Ana cuidar a sus hijos con tanta dedicación y pensaba en cuántas madres como ella habían sido silenciadas por el sistema, por los prejuicios, por la prisa de la sociedad por juzgar. Pero allí, en esa pequeña propiedad, la justicia divina había escrito una historia diferente. Una noche, Ana salió al patio trasero con una manta sobre los hombros. El cielo estaba despejado, las estrellas brillaban más que nunca. Se sentó en silencio, contemplando el resplandor de la luna, y sintió algo difícil de describir, un reconocimiento espiritual, no de personas, sino de Dios. Un susurro invisible en su alma que le decía: «Te han visto. Tu dolor tenía un propósito». Y ella comprendió que cada lágrima derramada en soledad, cada injusticia sufrida en silencio, cada oración
ofrecida con el corazón roto, no eran en vano. Señor, no entendía, pero ahora entiendo. Lo que he vivido me trajo aquí, y aquí estoy completa, murmuró. En ese momento, Marisol salió lentamente por la puerta. «Mami, ¿hablas sola?», sonrió Ana. «Hablo con el cielo, hija». La niña levantó la vista y recostó la cabeza en el regazo de su madre. «Dios todo lo oye, ¿verdad?», preguntó Ana acariciando el cabello de su hija. «Él oye y responde, a su tiempo, pero responde». En ese hogar, donde antes había miedo, ahora había una certeza que ninguna sentencia terrenal podría dar, la certeza de que cuando alguien siembra lo bueno, incluso en tierra seca, tarde o temprano, Dios envía la lluvia. Y eso es lo que Ana aprendió, que el amor de una madre, sostenido por la fe, es indestructible, que la verdadera paz no depende de las posesiones, sino de la verdad, y que Dios nunca abandona a quienes andan en rectitud, incluso cuando el camino parece no tener salida. Y así fue como Ana Lucía descubrió que incluso cuando el mundo cierra sus puertas, Dios abre caminos donde nadie ve salida. La fe que nunca abandonó fue lo que la sostuvo. Nunca dejes de creer. Dios todo lo ve, y en su tiempo perfecto, honra. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal ahora, porque tenemos más historias que alimentarán tu fe. Y no olvides darle a me gusta y ver el siguiente video que hemos preparado con mucho cariño para ti.